¿Qué tal amigos? ¿Cómo van? ¿Cómo va ese 2023? ¿Cómo va esa economía? Felices porque subieron históricamente el salario mínimo. La verdad que está complicada la cosa. Todo subió. De verdad que se siente cuando uno va a pagar los restaurantes, la comida, los domicilios. La gasolina está muy costosa. ¿Mm? Y bueno, hoy voy a hablar del salario mínimo, porque es que parece ser que hay personas que como que no entienden qué es el salario mínimo. Y todos los años escuchamos la misma historia, las mismas noticias, gente quejándose que no alcanza para nada y los noticieros lo mismo de siempre. Señora, ¿qué puede comprar con el salario mínimo? Entonces la gente se queja. No, ya no se puede comprar nada. Eso está muy duro. Ya no nos alcanza para nada. Antes se compraba más, ahora, ay, de verdad que estrés todos los noticieros con lo mismo. O sea, yo no sé qué es más estresante. El tema, los periodistas preguntando las estupideces que preguntan para cubrir ahí su nota o lo que contesta la gente. Entonces voy a hacer una aclaración. Salario mínimo. Salario mínimo es una unidad de medida para calcular, ¿sí? Sobre eso te pagan a ti por tu trabajo. Sobre eso calculan comparendos, sobre eso calculan sanciones, multas, etc. Es una unidad de medida. Tiene que haber un número para poder calcular eso. Por eso dice salario mínimo. Es lo mínimo que se puede ganar un empleado que tiene, digamos, un trabajo básico. Eso es un salario mínimo. En ningún momento han dicho que es salario que se debe ganar una familia colombiana para vivir tranquila. En ningún momento han dicho eso. Es una unidad de medida. Entonces tú sabes cuánto te ganas, cuántos salarios mínimos te ganas tú, de acuerdo a lo que sabes, de acuerdo a tu preparación, de acuerdo a tu experiencia, cuántos salarios mínimos te ganas. Pero si tú te ganas un salario mínimo y tienes esposa, tienes 5 hijos y aparte tienes moza de pronto y te gusta la cervecita, amigo, nunca te va a alcanzar el salario mínimo. En serio, esas cuentas que hacen las familias de, es que yo compraba la carne, entonces los noticieros, ¿no? Le hacen la tabla. Arriendo, educación, mercado, servicios, celular, transporte, Transmilenio. No alcanza el salario mínimo. Obviamente el salario mínimo no alcanza porque es el salario mínimo. Si usted es una persona que tiene mentalidad de ganarse un salario mínimo para vivir, lo veo mal porque no le va a alcanzar. Y va a salir en los noticieros de todos los años quejándose. No alcanza. Usted tiene que pensar, les doy un consejo. Usted lo que tiene que pensar es cuánto dinero necesita para vivir. ¿Cuánto necesita? Ponga un valor, pero es que la gente ni siquiera lo sabe. La gente solamente dice, póngale cuidado a lo que dice la gente común, ¿no? Es que necesitamos un salario digno, ya, para poder vivir bien, para vivir sabroso. ¿Cuánto es un salario digno? No sé, para vivir bien. Pero ¿cuánto es? ¿Cuánto? Dígame en valor cuánto es lo que usted necesita. Primero usted tiene que saber eso, cuánto dinero necesita. De acuerdo a sus compromisos, a sus 5 hijos, a su comida, a donde vive, a su transporte, para que no se tenga que estar colando en el Transmilenio. ¿Cuánto dinero necesita? Ah, yo necesito 2 millones. Bueno, casi 2 salarios mínimos. Entonces, tiene que ser 2 salarios mínimos. Luego, su familia tiene que subsistir con el salario suyo y el de su esposa o compañera. Ahí ya hay 2 salarios mínimos. Ahí ya más o menos se puede hacer algo. Y si de pronto tienen un hijo mayor que ya puede trabajar, de pronto son 3 salarios mínimos. Y pues con 3 salarios mínimos una familia se puede mantener. Pero si quieren vivir solo con el salario mínimo de uno de los dos, muy complicado. Esa mentalidad hay que arraigarla. Si usted está pensando todo el tiempo en que el salario mínimo no le alcanza, amigo, usted nunca va a salir de la miseria. Usted tiene que saber cuánto dinero necesita y de acuerdo a ese dinero que necesita, pues buscar los ingresos. Entonces calcule cuánto se divide ese dinero que usted necesita en los 30 días del mes. Y de acuerdo a eso, divídalo en 8 horas, supuestamente, que es lo que se trabaja. Ahí usted va a saber
cuánto vale su hora de trabajo y de acuerdo a eso busque un trabajo acorde a eso, ¿no? Claro, no es tan fácil decirlo porque entonces la gente quiere ganarse 3 millones de pesos y le preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? No, yo no sé hacer nada. Entonces aquí se vuelve una situación de necesito dinero, pero no tengo preparación y no sé hacer nada. Entonces, ¿necesito el dinero? No, no, no. Usted tiene que saber hacer algo porque si no, entonces, ¿cómo hacemos? O por lo menos tenga sus finanzas bien organizadas. Pero en lo que tiene que ver con este reel es, esa es la explicación del salario mínimo. El salario mínimo nunca le va a alcanzar a nadie porque los engañan diciéndoles, ah, hicimos un incremento histórico, nunca antes visto. Y mire todo lo que subió. De verdad que el costo de vida está muy caro. Y ojo con lo de la gasolina porque la gasolina está por las nubes.